la verdadera historia, la historia más grande que cualquier ser humano pueda conocer y entender en su corazón. Yo agradezco a la iglesia que desde muy pequeño me enseñó la historia verdadera, la historia que transformó el mundo. Y ya hemos visto, esta es la tercera lección de la historia. La primera fue la creación, cómo Dios creó el universo, la tierra y el mundo que observamos y experimentamos nosotros hoy. Después, cómo Dios creó una nación, llamó a Abraham y creó a Israel para Dios establecer su plan y a través de la historia levantar a este pueblo judío, y de allí naciera Jesús, el Salvador del mundo, y pudiéramos nosotros experimentar lo que hoy experimentamos a través del Espíritu Santo, la historia. Y el tercer tema es creado para un propósito. Es la historia de un personaje bien especial en el Antiguo Testamento, es José. Cómo José fue creado para un propósito específico. ¿Cuántos creen que todo lo que sucede en la vida tiene un propósito? Así lo es. Me acuerdo en este instante, y alguna vez lo comenté, como los detalles en la vida, cuando uno mira hacia atrás y uno dice: Señor, gracias. Gracias porque todo tiene un propósito, y precisamente es lo que dicen las Escrituras. Y vemos en la vida de José ese propósito del Señor. Abramos nuestra Biblia entonces en Génesis 39, del versículo 1 al 5, e iniciamos cómo José se encuentra ya en la casa de Faraón, o de Potifar, perdón, en la casa de Potifar, y está allí porque ya han pasado muchas cosas. Es un oficial del Faraón, un capitán de la guardia. Pero mire lo que dice Génesis 39, 1 a 5. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. El versículo 4, así halló José gracia en sus ojos y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Que se digan esas palabras de uno es hermoso, ¿no es cierto? Todo lo que hacía prosperaba. Qué hermoso, qué alegría, qué satisfacción, qué gozo vivir una vida así. Pero nos regresamos en la historia de la vida de José, y no siempre fue así. Para llegar a ese punto tuvieron que pasar muchas cosas, y es lo que vamos a ver en este tiempo, de cómo Dios utilizó la vida de José para traer bendición literalmente al mundo entonces conocido. Oremos al Señor. Señor, gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, porque tu palabra es hermoso que el Señor le ha dado a la mujer, y cuando esa mujer se llena del Señor, es poderosa en Jesucristo, aunque nadie reconozca su trabajo, aunque esté ahí sencilla en su casa, aunque aparentemente los otros no ven, pero la fortaleza de ese hogar es esa mujer. Sí, es un propósito. Tú has sido creada con un propósito. Entonces, yo quisiera hablar del primer punto, 3 puntos en este día, para que al final podamos nosotros reconocer que el Señor nos creó con un propósito. Que no minimices más lo que tú eres y lo que el Señor te ha dado. Uno a veces dice: Señor, ¿pero qué tengo yo para dar? Oh, tienes el carisma del Señor, tienes el Espíritu del Señor, tienes la palabra del Señor. Has sido llamada para impactar a otros, incluso con tu sola presencia. Yo he aprendido después de muchos años que no se necesita hablar elocuentemente para ayudar a otros, simplemente la presencia. Es que el Señor ha ungido tu vida, tus ojos, tu mirada, tu boca, y con la presencia del Señor, y donde tú vas, ahí va la bendición del Señor. Un gran propósito. Número 1, un plan mayor de esclavo a dignatario salvador. De esclavo.
Un joven que en el capítulo 37 del libro de Génesis empieza la historia de la vida de Jacob, de la familia de Jacob, el patriarca del pueblo judío. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos y tuvo un sueño. Apacentar ovejas era el peor trabajo. ¿Cuántas veces yo no le dije eso al Señor? Aquí cuando nos encontramos en Estados Unidos, ¿no es cierto? Aquí en Estados Unidos hay muchos profesionales de México, de Monterrey, o personas que han invertido mucho y en sus países, digamos, tenían una profesión especial y llegamos acá y nos toca hacer trabajos que de pronto no es buen visto aparentemente, aunque todo trabajo es excelente en las manos del Señor, pero usted tiene como que rebajarse aparentemente en esa situación y dice: Señor, pero mi trabajo es tan pequeño. Así era José, él era el pastorcito de las ovejas, lo tenían allá atrás, afuera. Por eso, de esclavo a dignatario, y era un jovencito, 17 años. No despreciemos la edad de nuestros jóvenes. Valora a esos jóvenes, valora a esos niños. Tú no eres el dueño de sus vidas en cierta manera. Tú y yo somos tan solo instrumentos de Dios para ayudar a esos niños, esos jóvenes, a que se sigan en el camino del Señor. José tan solo tenía 17 añitos. ¿Cómo nosotros los latinos necesitamos cambiar esa mentalidad? A veces despreciamos a los jóvenes o a los niños por lo que dicen y ofrecemos tanta importancia a los adultos, pero en este caso era un joven de tan solo 17 años que apacentaba las ovejas y tuvo un sueño. Dios le dio un sueño especial. Ahora también para nosotros, ¿sabe? En la Biblia dice que en los postreros días, y estos son los días finales antes de que Cristo venga, el Señor va a dar sueños y visiones también a personas adultas. Al adulto, sin interesar qué edad tienes, 50, 60, 70, 80, también van a haber sueños. ¿Y qué digo sueños? Sueños se refieren como a esa visión que viene del cielo, esos deseos que el Señor pone en tu corazón de hacer algo en procura de otros o de la familia o de la iglesia. Yo sé que ustedes tienen sueños, sueños para bendecir a otros, o sueños personales que en una manera u otra fortalecen el ministerio de Dios aquí en la tierra. Esos sueños a los que me refiero. Jacob tenía 12 hijos. Uno de los menores era José. Dios le había cambiado el nombre de Jacob a Israel, y él sería el nombre del pueblo judío. El papá Jacob, que tenía 12 hijos, prefería al menor, era José, y le hizo un vestido especial que lo distinguía. Los primeros 10 hijos de Jacob eran de otra esposa, digámoslo así. Era de Lía. ¿Se acuerda que Jacob significa engañador? Él era conocido porque engañaba a los otros. Digámoslo así, aparentemente él hacía sus cosas, sus trucos, pero también le pasó lo mismo. Él trabajó un tiempo por aquella esposa que él quería, pero cuando se fue a casar, el papá le dijo: no, tiene que casarse primero con la mayor. Y él quería a la menor, Rebeca. Entonces siguió trabajando, pero se casó con la mayor. Entonces, esas cosas de la vida, vivía en una familia disfuncional, rara, y tuvo 10 hijos con la primera esposa, y después Rebeca la menor, y tuvo 2 con la menor, e incluso era Benjamín uno y el siguiente fue José, perdón, José primero y después Benjamín, que fue el mejor. Y teniendo a Benjamín murió, ella murió dando a luz. Entonces, de ese era donde venía José. Pero yo quisiera compartir por unos momentos qué era el problema de esta familia. Y lo voy a decir claramente, y lo que dice las Escrituras, porque yo sé que está ahí con un propósito, y después van a ver, estén conmigo. Número 1, había un problema familiar. El papá prefería a uno de los hijos, y eso se convierte en un problema en la familia, ¿no es cierto? Le hizo una túnica especial. Es más, le pedía y le decía: dígame en qué están haciendo sus hermanos. Y José se convirtió en el mensajero que traía las noticias al papá de lo que estaban haciendo los hermanos. El problema era mucho más grave porque Jacob entonces tenía otra esposa, tenía 2 mujeres y tenía hijos ahí. Eran medio hermanos José con los otros. Pero se pone peor el problema porque cada esposa compitiendo
¿Quién le daba más hijos a José? Entonces entregaba la sierva de cada uno para que tuvieran hijos. Como si Jacob, al tener hijos con la sierva, significaba, si era la sierva de Raquel, entonces era hijo de ella, y si era de Lía, entonces era de ella. Entonces se formó un desorden tremendo, y déjame decirle que así era. La historia era de una familia disfuncional. Ahora sucedió otro caso ahí, tremendo. Resulta que los hermanos tenían una hermana, Dina, y en una ocasión Dina iba por un pueblo y unos muchachos la deshonraron a Dina. Los hermanos supieron, Simeón y Leví, los hijos de Jacob, y cuando supieron eso se enojaron mucho y fueron e hicieron trampa y todo, y mataron a todos los hombres de aquel pequeño poblado. Otro problema más. Y Jacob dice ahí, ahora todos los enemigos, todos los vecinos están en contra mío, de Jacob y su familia. ¿Sí ve que no era una familia como del cielo, ni santa? Y es importante entender esto, porque no importa qué haya en su familia, qué cosas están ahí, sabe que aún así Dios tiene misericordia de nuestras familias y nuestras vidas. Pero a veces somos tan criticones y todo, y no abrimos el corazón a decir, Señor, ¿qué necesitamos cambiar? El padre usa a sus hijos, José, para espiar a sus hermanos. José tenía unos sueños, pero José era diferente. ¿Sabe qué pensaba yo esta mañana mientras leía nuevamente? Que un versículo dice que los pecados de los padres, bueno, no van a pasar a los hijos. Era así en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento, a través del Espíritu Santo y Jesucristo, cada uno da cuenta de su situación delante del Señor. No es entre esposos, no, señores. El esposo dará cuentas al Señor de su vida espiritual, y lo mismo la esposa, y lo mismo los hijos. Cada uno es así. Aunque José vivía en una familia disfuncional con problemas gravísimos, José tuvo un sueño. Y vino de parte del Señor, y José creyó en ese sueño. Quiero decir, en ese deseo. Los hermanos de José le tenían envidia y lo odiaban a causa de ese sueño. Es lo que dice las Escrituras ahí. Y entonces lo odiaban más y más los hermanos cada vez que José les contaba el sueño. Sus hermanos lo vinieron venir de lejos y dijeron, vamos a acabar con este soñador. ¿Y cuál era el sueño? El sueño era que él veía que sus hermanos se inclinaban hacia él. Esa era la interpretación de los sueños. Y 3 veces tuvo sueños y tenía como la misma interpretación, y los hermanos les molestaba mucho. Dijeron, ¿acaso nos vamos a rendir frente a ti o nos vamos a inclinar? Y por esto le tuvieron envidia. ¿Y qué hicieron? En Génesis 37:20 dice, sus hermanos lo ven venir a lo lejos y dicen, ahí viene el soñador, y planearon matarlo. Uno de sus hermanos lo salva de la muerte, Rubén. Pero Rubén se descuida por un momento, se va, y cuando regresa ya lo habían vendido como esclavo a unos madianitas, a un grupo de personas que venían y se lo vendieron por 20 piezas de plata, y venden al muchacho de 17 años para que lo llevaran a Egipto como esclavo. Yo creo que José piensa, ¿dónde está ese sueño? Mientras caminaba a Egipto, ahora soy esclavo. ¿Qué sucede con mi vida? ¿Qué es lo que está sucediendo? Le quitan el vestido especial que su padre le había dado. Lo untan de sangre de un cabrito que habían matado, y van y le dicen al papá que una bestia salvaje lo había asesinado, lo había matado, y que ahí traían el vestido untado de esa sangre. Interesante que también de ese tipo de cabrito fue el que usó él mismo, Jacob, para engañar a su papá y quitarle la primogenitura a su hermano Esaú. ¿Cómo es la contrariedad de cosas, no? Como que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Uno ve ese principio ahí, y entonces el papá sufre mucho por muchos años porque piensa que su hijo había muerto. Los madianitas que habían comprado a José lo venden en Egipto, a Potifar, oficial del faraón, capital de la guardia, e inicia la vida de José como esclavo. Fue un esclavo que estuvo allí por mucho tiempo. Yo creo que José sigue pensando, ¿qué es lo que está pasando con mi sueño? ¿No es cierto? Con mi deseo de servir al Señor. ¿No le ha pasado lo mismo? ¿Dónde va a terminar todo esto? ¿Qué sucede? Y ahora José está como esclavo en un país extranjero.
solo, abandonado allí. Pero ¿sabe qué aprende uno del principio de José? Es que José entiende correctamente el plan superior del Señor. Y la historia nos habla de ese plan superior de Dios y digamos, del plan terrenal, de lo que sucede aquí en nuestra vida. Y por supuesto el plan superior influencia todas aquellas cosas que suceden en nuestro corazón. ¿Puedes tú creer eso? Que Dios tiene la mirada sobre ti, que Dios sabe qué es lo que está pasando, que cada detalle de tu vida, incluso cada pensamiento que tú tienes antes de decir la palabra, ya Dios la sabe. Y dice el profeta, este conocimiento para mí es increíble, saber que Dios conoce todo de tu vida. Cuando uno tiene ese conocimiento, las cosas son diferentes, ¿no es cierto? La perspectiva de la vida es diferente. Cuando usted sabe que Dios está mirando a todos los lados. Sabe que yo como joven, un concepto que me ayudó muchísimo era eso, porque me enseñaron muy temprano que Dios estaba en todas partes y Él estaba mirando qué estaba haciendo yo. Y cuando yo estaba por allá y quería hacer algo, así como para probar algo, Dios me está mirando aquí, mejor no hago nada. Nunca se me olvida una vez, la primera vez que me ofrecieron cerveza, y para nosotros allá en Colombia, en la iglesia, era una iglesia tradicional, y eso era un pecado mortal. Y mi mamá siempre estaba pendiente de esas cosas, ¿no? De que no fuéramos a fumar, de que no fuéramos a tomar. Y era así en la iglesia en aquel entonces. Era bien estricto todo. Y una vez en un año nuevo, ¿se acuerda cuando uno le da el año nuevo a los otros y hay cerveza y hay vino y todo? Y me fui yo a tomar una cerveza así y me acordé, Dios me está mirando. Y mi mamá nos huele a ver que si huele a cerveza o huele en Navidad y en cosas así. Me dijo, mejor no, yo no lo hago. Pero mi otro hermano, el siguiente, sí se la tomó. Y yo le dije, Julio, tenga cuidado, no va a pasar nada. Y entonces ese día llegamos a la casa y mi mamá, ustedes saben cómo son las mamás, bien, ellas saben. Y se acercó a mí como que me olió y no olió a nada. Y se acercó a mi otro hermano y olió, usted se tomó una cerveza, ¿qué está haciendo? ¿Está tomando? Y no mamá, solo fue una cerveza, está mal y todo. Al otro día, usted sabe, de los 31, el 1 de enero, uno siempre va a paseos. Es la costumbre en América Latina, pienso yo, se va uno a un río con todo. Y mi hermano no pudo ir por eso, lo castigaron. Y se quedó todo el día solito en la casa por haber consumido algo así, una cerveza. Pero, ¿qué es la idea? Es que Dios sabe, ¿no es cierto? Dios está pendiente. Otra experiencia tremenda que sucedió en mi vida, estaba yo en Bogotá, en otra parte, y mi mamá tuvo un sueño. Ahora, Dios habla hoy a través de las Escrituras, ¿no es cierto? El Señor nos ha hablado, es la palabra profética más segura. El Señor nos habla a través del Espíritu Santo, hoy en día que está en nosotros, ¿no? Las mamás tienen eso, los papás, todos tenemos el Espíritu Santo. Dios también puede usar, si Él desea, los sueños. Ahora, yo siempre he dicho, no descanse su vida de lo que va a hacer en un sueño físico, ¿no? Que en la noche tuvo un sueño y mire qué es esto. No, tenga cuidado con esos sueños. Porque no todos esos sueños significa que Dios te está hablando. Puede ser que comió algo la noche anterior y está con estómago lleno y soñó algo raro. Es así, y lo pensé muy bien para decirlo, porque tenga cuidado con lo que sueña, tenga cuidado con lo que le dicen que es una profecía. Dios habla hoy principalmente a través de las Escrituras, a través del Espíritu Santo, a través de la iglesia, a través de la predicación de la palabra, a través de personas que Él ha escogido para enseñar la palabra, pastores, maestros, evangelistas, ¿sí? Que Dios ha llamado para ese trabajo ministerial. Pero si Dios quiere, usa los sueños. Él es Dios, ¿no es cierto? Y trae un sueño especial o una palabra o una profecía que alguien le da. Amén. Es cierto. Y yo tengo una experiencia con eso. Mi mamá estaba muy lejos, a 5 horas de donde yo estaba, y ella esa noche soñó.
Y me llamó al otro día y me dijo: Fabián, yo soñé esto. Y lo que me describió era exactamente lo que estaba haciendo la noche anterior. Me habían invitado a una fiesta de trabajo y ahí entonces había todo esto, pues de todo había ahí. Y lo que pasó fue que alguien sacó una pistola, empezó a disparar y yo terminé debajo de una cama toda la noche ahí asustado porque había una pelea allá. Y esa fue la primera y la última vez. Bueno, yo fui solo a 2 fiestas. Esa fue la segunda y la última vez que fui a una fiesta así, de que haya todo ese tipo de cosas que uno sabe que como cristiano no debe asistir. Pero lo interesante es que mi mamá me describió y yo quedé admirado. Dije: Dios está en todas partes. El Señor me está mirando. Sí, es lo que entendió José, que Dios estaba ahí. Por lo tanto, José no se dejó achicopalar. ¿Esa es una palabra buena? ¿No es cierto que sí? Sí, es mexicana también, ¿no es cierto? Sí, achicopalar o a hacerse pequeñito. Mire lo que ha pasado. ¿Cómo decimos más? Como empezó a quejarse. No, él fue un esclavo distinguido porque todo lo que hacía prosperaba. Fue un esclavo diligente porque hacía las cosas con excelencia. Fue un esclavo que tuvo gracia ante todos los que lo rodeaban, porque él tenía un principio, sabía que Dios lo había llamado. El motivo de su éxito, porque Dios estaba con él y le dio la sabiduría y el buen juicio y el talento y la capacidad. Este fue el resultado de la vida de José. El motivo fue que creyó en los sueños que Dios le había dado, en los principios, en la visión. ¿Crees tú en lo que Dios ha puesto en tu corazón? Ese principio que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo me acuerdo que mi papá decía eso y compró. ¿Se acuerda cuando se compraban esos versículos y se ponían en la pared hace años? Compró un versículo, además del agua viva, esos que llevan muchos años en la iglesia, había una foto del agua viva y un versículo, y él compró ese que decía: yo y mi casa serviremos a Jehová, y lo puso ahí en la sala principal. Y aunque a veces los hijos estábamos rebeldes, él decía: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y han pasado los años y la casa sirve al Señor. Con problemas grandísimos, sí. Y el último hermano que ahorita está emocionado por las cosas del Señor es uno de los menores que tuvo problemas bien tremendos con la droga. Y yo lo digo esto porque es normal en toda familia. Con un papá bueno, yendo a la iglesia, todo lo posible que un padre o padres puedan darle a los hijos, lo teníamos, no en riquezas y todo, sino espiritual, en cuidado y todo. Sin embargo, cosas suceden en el hogar y él tomó un camino equivocado por muchas razones, y el enemigo y todo. Pero lo llamé hace unas semanas a Colombia y está emocionado de servir al Señor y está trabajando para ayudar a otros a recuperarse de la adicción a las drogas. Y está feliz y quiere servir al Señor y ama al Señor. Era el último, digámoslo así, la guerra que hubo el año pasado y ya se está librando. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuál es el sueño que el Señor le ha dado? El propósito. ¿Cuál es el plan? ¿Tienes uno? Yo creo que es bueno tener uno que influya a otros. Segundo, un propósito vencedor, liderando a pesar de la oposición. Ese propósito tiene que ser un propósito vencedor porque viene del Señor. Dios es el que produce las cosas buenas. ¿Sabe que hay un versículo que dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces? Si es algo bueno que tiene, viene del Señor. Levantar una familia. Yo recuerdo y les he dicho que en 1995 yo escribí en un libro: Señor, tener una iglesia en los Estados Unidos en español. O una comunidad, servir a una comunidad, digámoslo así, servir, predicar, compartir. Y mire, hemos estado acá un tiempo y predicar la palabra y compartir del Señor, y es lo que el Señor ha dado. ¿Cuál es tu propósito vencedor? Un propósito claro da fuerzas para vencer la tentación. ¿Tienes un propósito claro? Si no sabes para dónde va, cualquier camino te sirve. Apúntele a nada y verá que le pega, es lo que yo siempre digo cuando hablo de este tema. Sí, si usted sale y no tiene camino ahorita que va a salir de aquí, sí, ahora no empiece a pensar todavía qué va a hacer, ¿no? O a qué va a comer o a qué restaurante va a ir. Pero yo me imagino que usted ya tiene un plan. Y si no, pues lo hace antes de empezar en el carro a caminar por las carreteras sin propósito. Pero un propósito lo lleva a uno y vence la tentación. José tuvo una tentación
y es ese capítulo. La esposa de Potifar se enamoró de José. José era un hombre muy inteligente, muy sabio, y era un joven muy atractivo, por supuesto, también. Y aquella mujer se enamoró de José y lo quiso seducir. Y esperó que José estuviera solo, y entonces se le acercó a José y le dijo: José, durmamos juntos. Y José dijo: no, ¿cómo voy a hacerle eso a mi jefe, a su esposo y a Dios que me está mirando? Sí, cuando hay un propósito espiritual, usted sabe que no puede tirar en un minuto, en unos minutos, un propósito de Dios, algo especial que el Señor. Y José se rehusó y dijo: no lo voy a hacer, porque Dios está mirando, porque tengo un propósito más alto, porque el Señor me ha dado un sueño, y cómo voy a ofender a mi jefe. Y salió corriendo, huyó de ese lugar, lo que nosotros debemos hacer cuando llega la tentación. Y todos son tentados de una manera u otra. Pero qué bueno seguir el ejemplo de José. José huyó, y cuando empezó a correr, la mujer agarró el manto que tenía José. En ese momento, como han visto en las películas, usaban mantos, y se quedó con el manto de José. José arrancó a correr y se fue, y la mujer entonces empezó a gritar. Vienen los guardias y la mujer falsamente acusa a José de que quiso hacer algo indebido con ella, y mostró la parte de vestido que tenía de José, y lo acusó falsamente. Eso era un motivo para la muerte de José, pero el jefe Potifar lo envió a la cárcel, y estuvo allí José. Yo creo que José se preguntaba: Señor, ¿pero qué pasa? Todo mundo me hace mal. Mis hermanos, a los que yo amo, me vendieron como esclavo. Al jefe que sirvo con integridad y con diligencia, ahora me envía a la cárcel por una acusación falsa. Y ahora estoy aquí. ¿Cuántas veces hemos pensado eso? ¿No? Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿hasta cuándo? Una y otra vez. ¿Qué pasa con ese sueño? ¿Acaso Dios miente? ¿Acaso es solo emoción? ¿Acaso servimos a un Dios o no servimos a la nada, sino que son imaginaciones mías? ¿Cuántas veces hemos pensado que todo esto es pura imaginación? Servimos a un Dios que es así. Yo creo que José tuvo motivos para eso. Y allí en la cárcel, sin embargo, nuevamente, ese propósito que tenía le dio fuerzas para vencer la tentación. Un propósito claro ayuda a saltar todos esos obstáculos. La vida es llena de obstáculos para todo. ¿Tú crees que eres el único que tienes que luchar por la vida, que tienes que perdonar? Todos pasamos por una u otra cosa en diferentes formas de la vida. No hay ni uno. Mientras estemos en este mundo que no es perfecto, este mundo imperfecto, tendremos guerras, tendremos luchas, tendremos obstáculos, tendremos caídas, pero nos levantaremos también. Ese es el mundo en que vivimos, no hay otro perfecto. Tal vez tú ves que algunos tienen una sonrisa siempre, pareciera que todo está perfecto. Ay, si conocieras lo que sucede en la casa, allá en las alcobas. Todas esas peleas, todas esas situaciones, o al frente del escritorio cuando no hay cómo pagar la luz o el agua, y cómo vamos a balancear las cosas. Todos pasamos por ellos, y a veces errores que cometemos en el área financiera. Pero José dice: yo tengo un propósito, y ese propósito le ayudó a saltar los obstáculos que la vida le trajo, y no se consumió en la autocompasión. Allí en la autocompasión, hago el bien y mis hermanos me venden, hago el bien y mi amo me envía a la cárcel. Pero él no pensó así, sino que incluso allí en la cárcel él se porta bien, es diligente, ayuda en la cárcel. ¿Sabe qué? Yo puedo decirle ahora, hoy es la primera vez que yo predico de estar en la cárcel, y ahora entiendo bien, porque todos los días voy a la cárcel. Uno desde afuera ve las cosas totalmente diferentes. Yo no sé, uno se imagina lo único que ve en las películas, ¿no es cierto? Y depende de qué cárcel. Pero ahora depende cómo serían las cárceles en esa época. Yo creo que eran bien difíciles. Pero ¿sabe que usted puede brillar incluso en las cárceles? Porque allí están las personalidades, las cosas que hay que hacer. Y hay tanto oficio para ir. Allá la idea es que todo el mundo esté ocupado haciendo algo. Porque si no está ocupado, las cosas van a ser difíciles. Y yo me imagino a José, diligente,
Si le tocaba barrer, barría bien. Si le tocaba trapear, trapeaba bien. Si le tocaba limpiar el polvo, limpiaba el polvo, porque así son los trabajos allá. Si le tocaba estar en chao, le llaman eso, ¿no es cierto? En la comida, en el almuerzo, lo hacía bien. O lavar la ropa, o tender las camas. Yo me imagino se levantaba en la mañana y tendía bien su cama. Y cuando el guardia ve a un inmate así, ¿qué pasa? Oh, qué alegría, qué muchacho, qué bueno. Es como si estuviéramos libres. Se siente alegría, se cambia el ambiente. Yo me imagino a José, mejor dicho, un hombre muy especial, un joven muy especial, un joven ya tal vez adulto en este momento, muy especial, porque un propósito claro en todas circunstancias le da la gloria a Dios. Por la forma como se comporta, por la forma como habla. ¿Le das tú la gloria al Señor en tu lugar de trabajo? Por muy sencillo que sea, por muy humilde que sea, le damos la gloria al Señor. Yo me acuerdo cuando yo me divertía barriendo y trapeando la iglesia allá en Colombia. Por muchos años lo hice, mientras terminaba bachillerato. Y yo les contaba cómo limpiaba yo las sillas. Y en esa época eran unas sillas grandísimas de pura madera, grandototas. ¿Acuerda allá en las iglesias? Esas, ¿cómo le llamaban? A mí hasta me olvidó el nombre. Bancas. Y yo quería dejar todo bien limpiecito y movía todas las bancas de aquí para allá y las de aquí para allá y limpiaba bien acá y después movía estas para acá y así y todo. Y pues, ¿de dónde cree que saqué todos estos músculos? Sí. Y yo me acuerdo, y yo a veces me preguntaba, Señor, ¿yo por qué hago esto? Pero es que esa alegría de servir a la iglesia, saber que las personas van a entrar y se van a sentar en un lugar tranquilo, cómodo. Qué bueno una persona así, ¿no es cierto? ¿Han tenido personas así? Esas personas que son así, cuando el jefe las ve, las sube de posición. Y más posición, y más posición. Fue lo que le pasó a José, porque él todo lo que hacía le daba la gloria al Señor en un entendimiento de la historia de alto nivel, un entendimiento del propósito de Dios. Entonces nos permite reconocer la soberanía de Dios, sus ojos fijos en el Señor, sus ojos fijos en el plan macro del Señor. Solo así se entienden todas las cosas, que todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. ¿Crees tú que todas las cosas que te pasan obran para bien para los que aman al Señor? Se quitan un peso de encima, porque entonces no son mis fuerzas, no es mi habilidad, no es mi estrategia, no es mi astucia. Señor, yo ando caminando y tú vas poniendo las cosas alrededor. Todo obra para bien. Solo así se entiende que ni una hoja cae al suelo si no es la voluntad del Señor. Una hoja, qué sencillo es una hoja. Tanta abundancia hay de hojas, pero el Señor sabe que ni un cabello, ¿no es cierto? El Señor los tiene contados ahí en nuestra vida. Que si el Señor le da alimento a los pájaros, ¿cuánto más a nosotros, hombres y mujeres de poca fe? ¿Será que Dios no puede proveer para ti y para mí? ¿Será que Dios no puede dar la sabiduría para manejar las finanzas y decir de aquí al final del año voy a pagar esta deuda y voy a pagar esta otra y voy a hacer las cosas sabiamente? Sí se puede y sí es así. Cuando tenemos un propósito claro, aún las cosas malas, Dios las encamina para bien. Mira ese concepto tan especial, aún las cosas malas, y a veces nos pasan cosas malas a nosotros. Pero puede uno decir, Señor, aún eso, tú lo cambias para bien. Dios no envía cosas malas, no. Dios no promueve cosas malas, no. Todo lo de Dios es bueno, pero si llega algo malo por algún motivo, ya sea que tú lo has provocado o que alguien te quiere hacer mal o que algo sucede en tu vida, que vienen fuerzas extrañas y hacen algo mal, Dios convierte eso para bien. Fue lo que José concluyó en el Génesis 50:20, cuando se vio con sus hermanos. Y voy a leerlo, 50:20, ahí en Génesis. Voy a leerlo aquí en este momento. Dice así: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida muchos pueblos. Dios cambió el mal
para bien. Génesis 50:20. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Dios está en control. Dios tenía a José en el lugar exacto que quería tenerlo. Dios no permite la maldad, Dios no aprueba la maldad, Dios no hace maldad, Dios no está donde hay maldad, pero si es necesario, Dios usa y lo cambia para bondad. Es lo que ha pasado en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, uy, esto que me pasó y esto, pero ahora uno mira hacia atrás y dice, Señor, hasta gracias por eso, porque ahora soy diferente, ¿no es cierto? El carácter cambia a veces y se necesita a veces una fuerza mayor para cambiar el carácter. Y Dios trae eso como o lo permite, o Señor, vienen de unas circunstancias a otras y el Señor cambia cualquier cosa mala en buena. Un propósito da una nueva perspectiva. Se mantuvo firme durante la adversidad, a pesar del desprecio de sus hermanos, a pesar de las acusaciones falsas de una mujer. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Fue lo que concluyó José también. Al final, cuando vienen sus hermanos, porque resulta fue que hubo una hambruna tremenda. Bueno, José sale de la cárcel. ¿Por qué? ¿Cómo sale José de la cárcel? El faraón tiene un sueño. El faraón tiene un sueño y nadie lo podía interpretar. Pero allí en la cárcel resulta que pasó algo. Llegó un copero y el panadero del rey. Y los dos tuvieron sueños. Y estaban preocupados el copero y el panadero. Miren lo que soñamos. ¿Qué será esto? Y José les interpreta el sueño a cada uno. Al panadero le dice, lo que significa tu sueño es que tú vas a morir, le van a cortar la cabeza. Y al copero le dice, tu sueño significa que vas a ser restituido en el reino. Bueno, pasó el tiempo y así sucedió como José interpretó el sueño. Llaman al panadero, le quitan la cabeza y muere. Pero llaman al copero y lo restituyen. Antes de irse el copero, José le dice, no se le olvide, no, yo estoy aquí en la cárcel, yo te ayudé y te interpreté el sueño, no se olvide de eso. Sin embargo, el copero, ¿qué hace? Se le olvidó también. José yo creo que se preguntó, ¿pero qué me está pasando? Mis hermanos me vendieron, el jefe que le trabajé bien me mete a la cárcel, me acusan falsamente, ahora yo ayudo a este copero para que salga, le doy la interpretación y se olvidó. Pero llegó un día que el faraón tuvo el sueño y el sueño indicaba que 7 años de escasez iban a ir y después 7 años de abundancia primero y después 7 años de escasez. Pero nadie pudo interpretar el sueño. Entonces el copero se acordó de José y le dijo, hay un hombre ahí en la cárcel que me interpretó un sueño. Lo mandaron a traer para hacerle una historia larga, así bien resumida. Lo mandan a traer y José interpreta el sueño del faraón y le dice exactamente eso. Van a haber 7 años de prosperidad aquí en Egipto, en la tierra, y 7 años de escasez. Entonces lo que necesita es en los 7 años de abundancia guardar alimento para los 7 años de escasez. Consígase un hombre inteligente, capaz de que pueda hacer ese trabajo. Y el faraón dice, pero ¿quién más sino José? Que interpretó el sueño, que tiene una historial de prosperidad, que todo lo que hace prospera. Es un hombre que tiene gracia, es un hombre que sabe hablar, es un hombre inteligente, es un hombre especial. Pongámoslo a él y efectivamente de la cárcel, de lo más bajo, lo llevan a la segunda posición más grande que había en Egipto. Y Egipto era el que gobernaba el mundo. Ese es, haga de cuenta como ponerlo de vicepresidente o el que tenga más poder. Pongámosle vicepresidente por ahora. Y lo nombran vicepresidente de todo el país. Y exactamente eso hace José. Con su inteligencia y su capacidad administrativa, durante los años de prosperidad, acumula grano y alimento. Cuando llegó y se acabó los años de prosperidad, empiezan los años de escasez en el mundo entero. Sí sabe que han habido tiempos así en la historia de la humanidad. Hubo una época aquí en Estados Unidos que hubo una sequía terrible y muchos se convirtieron en desiertos. No me acuerdo qué año, pero eso fue hace varios años. Y hubo una hambruna y en esta época fue todo en el mundo. Pero debido a José hubo comida y vinieron los hermanos a buscar alimento y se encuentran ¿con quién? Ellos no sabían, pero el segundo después de Faraón era un hombre ahí. Yo me imagino que no lo reconocieron y vienen a pedir comida y José los reconoce a sus hermanos y cuando los ve, wow, ¿cómo sería esa impresión?
Y es la última, una persistencia continua, una persistencia continua para poseer la promesa dada por el Señor. José tuvo una persistencia continua, persistió en la casa de su padre, persistió en la casa de Potifar, persistió en la cárcel. Y fue entonces, yo quiero pasar a la última parte de lo que estábamos hablando. En un instante la vida de José cambia y entonces se encuentra allí frente a sus hermanos. Pero pensemos un momentico en sus hermanos. Rubén, yo creo que él todavía tenía esa culpa. Rubén tenía la culpa que no pudo proteger a su hermano menor José por todo el tiempo de su vida tal vez. Pero en este momento, cuando se encuentra José con sus hermanos, al principio no lo reconocen los hermanos a José. José sí lo reconoce y José dice que va a llorar a un lugar cuando recuerda a sus hermanos y a su padre porque los quería mucho. Suceden varias cosas. José envía a los hermanos de regreso a su padre y hace varias cosas para ver si pueden traer a Benjamín, el menor, su hermano de sangre, digámoslo así. Finalmente lo traen a Benjamín frente a él. Y José, cuando lo ve a su hermano menor, wow, su corazón se enternece muchísimo. Finalmente José expresa y le dice a sus hermanos quién era él. Yo soy José, tu hermano. ¿Cómo sería el susto de aquellos 11? ¿Qué va a hacer José ahora? Nos va a cortar la cabeza. José tiene el poder ahora de hacer muchas cosas, tiene la influencia. Pero ¿qué hace José? José toma la mejor alternativa y José los perdona. Y es esas palabras que dice ahí en 50. Lo que ustedes quisieron para mal, el Señor lo cambió para bien. ¿Puedes tú decir eso de tus hermanos también? ¿De tu familia? De aquel que te ha hecho algo malo de pronto en ti, que tú tienes ese rencor o esas situaciones ahí. Dios me envió, dice José, para preservar la vida. José se convirtió en el prototipo de Jesús, el Salvador del mundo en el Antiguo Testamento, por diferentes razones. Y voy a nombrarlas rápidamente. José, al igual que Jesús, amado profundamente por su Padre. Es una relación entre José y Jesús. José, pastor de ovejas de su padre. José fue odiado por sus hermanos, al igual que Jesús. Le quitaron sus vestidos, al igual que Jesús en el Calvario. Vendido por unas piezas de plata, precio de un esclavo también. Llevado a Egipto para ser tentado. Falsamente acusado, condenado con los criminales. A pesar que sufrió, fue altamente exaltado. Tenía 30 años cuando inició su ministerio público. Lloró por sus hermanos y los salvó de una muerte segura y perdonó a los que le habían hecho mal. José es el prototipo de Jesús. José en el Antiguo Testamento, Jesús en el Nuevo Testamento. José especial. José decidió porque él sabía, él tenía un sueño, tenía un propósito. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Tú fuiste creado para un propósito. Tú fuiste y tienes unos dones, un ministerio, tienes algo que lograr en tu vida. Todavía no se ha acabado la vida. Salgamos ahora y digámosle, Señor, ¿cuál es el plan para mí? ¿Cuál es el propósito? Y sabe que caminar con un propósito es tan bueno porque tú sabes que entonces tu vida tiene sentido. Tu vida tiene un plan. Yo creo que el gozo del Señor, ahí es donde se cumple. El gozo del Señor es mi fortaleza. Porque usted sabe que a pesar de las circunstancias hay un gozo ahí. La paz de Jehová, la paz del Señor gobierna el corazón. La paz del Señor sobrepasa todo entendimiento, es otro versículo. Y yo pienso, ¿cómo gobernará la paz en situaciones difíciles? Porque usted sabe para dónde va, porque usted tiene un propósito, porque hay un plan, porque hay un sueño, porque hay un propósito especial para tu vida. Entonces tienes paz a pesar de lo que venga en tu corazón. Sí, a veces vamos a llorar, está bien llorar. A veces vamos a decir, Señor, ¿cómo es? Sí, y la fe va a flaquear, sí, está bien, porque es humano también. Pero en medio de eso, cuando hay un sueño, un propósito por el cual fuimos creados, uno se levanta y dice, Señor, así como la mañana llega y el sol aparece, y hay noches que no vemos el sol, ¿no? En la noche está el sol, no está el sol, está ahí pero no lo vemos, no está presente en la tierra, pero después aparece el sol al siguiente día y dice, Señor, esta mañana es nueva, tus misericordias son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad.
Qué hermoso versículo. Para cada mañana que nos levantemos, digamos, Señor, hoy yo tengo un propósito. Cada vez que yo me abro mis ojos, y lo vengo haciendo hace un tiempo, yo les digo, Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratas delante de ti, oh Jehová. Es lo que digo a las 4:30 que me levanto, todos los días, medio dormido. Ya lo digo automáticamente, pero lo siento en mi corazón. Y después digo, Señor, así será hoy. Que esa obra tuya, para tu honra y para tu gloria, tú tienes tantos propósitos. Sonríe nuevamente, cree nuevamente, ten fe nuevamente y levántate como una mujer del Señor. Toca, porque lo que tus manos toques serán bendecidos. ¿Sabe que yo creo eso? Porque hay un versículo que dice que Señor adiestra mis manos para la batalla. Y yo lo tomé hasta literalmente. Que lo que mis manos toque, Señor, sean bendecidos. Y digamos que la influencia significa, ¿no? Que lo que yo tenga influencia sea bendecido. Qué bonito eso, ¿no? Y ahora que estoy yendo a un lugar bien difícil. Nunca en mi vida había estado en un lugar. Pero cuando yo entro ahí, yo digo, Señor, mi influencia va a bendecir. Y cuando tú lo piensas, tú lo vives, tú actúas y suceden las cosas espirituales, porque es una guerra espiritual. Y he visto las cosas más difíciles convirtiéndose en algo bueno, con solo a veces estar ahí escuchando y solo pensando en una frase nomás, en sabiduría, en el nombre del Señor. Y para ti también, para la honra y gloria del Señor. Cerremos nuestros ojos y oremos al Señor y dile, Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque no sé en lo que me voy a enfrentar esta semana. Pero tú me has creado con un propósito, Señor, un propósito para bendecir a otros, Señor. No sabemos lo que viene en la vida, Señor, a veces, pero en el nombre de Jesús tendré la sabiduría. En el nombre tuyo, Señor, todo lo que tocare las palmas de mis manos será bendecido. Señor, seré una persona de influencia. Tú puedes decirle al Señor, Señor, seré un hombre de influencia, una mujer de influencia, Señor. Gracias, Padre, porque donde yo esté habrá el gozo del Señor, la paz del Señor. Esa es una mujer valiente y victoriosa, que donde esté, donde vaya hay gozo, hay alegría, hay fe, hay entusiasmo, hay prosperidad espiritual. Y empieza esa prosperidad espiritual y después se convierte en una prosperidad material también, porque viene de Dios para hacer grandes cosas para Él. Gracias, Señor, por tu palabra hoy. Y gracias, Señor, por cada persona aquí, Señor. Señor, yo te pido que tú adiestres las manos para la batalla. Señor, que tú levantes la fe en el corazón como nunca antes. Que le digan a esa montaña, échate en el fondo del mar. Y esa montaña será así, será hecha en el fondo del mar. Señor, que haya palabras de autoridad en su boca, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Y gracias, Señor, que incluso esa presencia de ellos, de ellas, Señor, cuando entra a ese lugar difícil, Señor, esa presencia de ellos que es en últimas tu Espíritu Santo obrando a través de ellos, Señor, cambie las situaciones y bendiga cada momento en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos en pie y cantemos este coro al Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano.